brindar en esta hora. Nos ponemos todos de acuerdo para agradecerte este momento que permites en nuestra vida. Ante tu presencia, Jesús sacramentado, disponemos nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser para que tu Espíritu Santo sea el que inspire, ilumine, enseñe y sobre todo grabe en nuestro corazón, no en tablas de piedra, tu enseñanza, Señor, para que por gracia y presencia de tu Espíritu nosotros la pongamos en práctica. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a ser cristianos orantes, cristianos intercesores, que tu gracia nos permita, como María, estar siempre atentos, no solo de nuestras necesidades, sino de todas las necesidades que lleguen a nuestro conocer. Y junto con ella, Jesús, pongamos todo en tus manos, pues tú eres el gran intercesor, para que recibamos las promesas y gracias que nuestro Padre nos ha dado y lo glorifiquemos haciendo su voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, vamos a comenzar entonces. El tema, ¿pueden sentarse? El tema que me han invitado a compartir es el de las clases de oración. En el Espíritu siento que lo que quieren como ministerio de intercesión, ¿cierto? Es el ministerio de intercesión. Sí. Es no solo saber cuáles son, sino también en qué se diferencian la oración de la oración de intercesión. Y además profundizar un poco en ella, que es la que a ustedes el Señor ha querido darles el carisma y darles la gracia para que sean intercesores. Todo lo que voy a decir está tomado del magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque si Jesús oró, y sabemos que oró, y luego los apóstoles, y María ora con los apóstoles en Pentecostés, y vemos que las primeras comunidades van a poner en práctica la oración, entonces sabemos ya que la oración no brota por una acción humana, sino que es el Espíritu Santo el que ha enseñado a todos a orar, a ser orantes. Es el Espíritu Santo el que enseña a toda la iglesia que Jesús oró y por eso la vida de oración hace parte del creyente. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que una cosa es cómo fluye la oración por gracia, el carisma que uno pueda tener para la locuacidad o no. Eso no es lo que indica que la oración está en el Espíritu. Lo que indica que la oración está en el Espíritu, o es en el Espíritu, es que sea hecha conforme el Espíritu se la ha enseñado a la iglesia. No me refiero a las palabras que decimos, sino a la intención de cada oración. ¿Vamos entendiendo? Cualquier cosa, en cualquier momento, si alguien quiere preguntarme algo, que le repita algo, levanta la mano y con todo gusto. ¿Listo? Entonces, ya lo dije, el día de Pentecostés, los discípulos estaban orando con María. Eso nos indica que si Pentecostés es el nacimiento de la iglesia, no la creación, porque la iglesia es fundada y creada por Jesús. Él es la cabeza, lo va a decir Pablo.
y nosotros el cuerpo mismo. Y al Jesús convocar a los discípulos, ya está enseñando que la vida de la fe que Dios quiere se vive en comunidad. Entonces, en Pentecostés lo que sucede es que ya van a hacer esa experiencia para todos, no solo para los discípulos que estaban orando con María, sino para todos. Incluso recordemos que el texto dice que en Jerusalén había, y va a mencionarnos una cantidad de nombres de ciudades que incluso no eran ni siquiera de ciudades en las que vivían los judíos en ese tiempo, sino ciudades griegas, ciudades sirias, para querernos decir que en el momento en que vino el Espíritu Santo por la solicitud de oración que ellos hacen, va a venir para todos. Entonces, teniendo eso presente, la primera oración que vamos a meditar es la oración de bendición y adoración. De bendición y adoración. Si nosotros tomamos los textos bíblicos, y yo sé que son muy juiciosos con eso, vamos a encontrar, por ejemplo, salmos que dicen: bendice alma mía al Señor. Vamos a encontrar que desde el Éxodo, desde Abraham, desde cuando puso altar, bendice al Señor. Y nos podríamos preguntar: ¿y yo cómo puedo bendecir a Dios? Si es que Dios es quien nos bendice a nosotros. Pero si tenemos en cuenta que Dios es el que bendice, quiere decir que Él es la fuente también de toda bendición. Entonces, ¿por qué lo bendecimos nosotros? Para agradecer que nos ha bendecido. Porque si bendecir quiere decir ¿qué? ¿Qué quiere decir la palabra bendecir? Bendecir. ¿Qué quiere decir? Decir bien. Decir bien. La palabra lo dice. Decir bien o hablar bien. Dios, a pesar de toda nuestra pequeñez y de toda nuestra imperfección, nos bendice todos los días. Es decir, nuestra imperfección no limita la bendición de Dios. Es decir, Dios todo el tiempo está diciendo: este es mi hijo, esta es mi hija amada. Porque mi hijo ha entregado la vida y a quien yo he salvado. ¿O será que cuando nosotros le fallamos, Dios dice: ah, no, ya a este no lo voy a bendecir, o a esta no la voy a bendecir? No, no lo dice, ¿cierto? Entonces, si Dios habla bien de nosotros, a pesar de nuestra imperfección, siempre habla desde el amor, siempre, no desde la maldición. Gracias. ¿Cuál será la mejor respuesta que nosotros le damos? Pues hablar bien de Dios. Eso se llama bendecir. Entonces, por eso nosotros decimos: te bendigo, Señor, porque eres bueno. Te bendecimos, oh Dios, porque nos has salvado. Te bendecimos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Por eso nosotros podemos bendecir a Dios. No es que le vayamos a hacer un bien a Dios, sino al ser bendecidos por Dios, nosotros también abrimos la boca para decir que ese Dios es bueno, que ese Dios es bendito, como lo decimos en la liturgia. Es más, hay un canto litúrgico: bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor, nos dice el canto, que nos ama en santidad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. La hemos cantado cantidad. Entonces nos está diciendo la liturgia que nosotros podemos bendecir a Dios. Bendecir a Dios. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que pasa?
El Espíritu Santo es el que nos da esa gracia de hablar bien de Dios, bendecir. Entonces voy a decir una situación que podemos escuchar. Ustedes son muy santos. ¿Será que cuando yo digo, es que Dios no me escucha, yo bendigo a Dios? No. Estoy hablando mal de Dios, mal y falsamente además, porque Dios siempre escucha. Si yo digo, es que el Señor se ha olvidado de mí y me ha castigado, ¿estoy hablando bien de Dios? No. ¿Por qué? Porque nunca se olvida de nosotros y nunca nos castiga, sino que nos corrige en la medida en que nosotros vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Así es como el Señor nos corrige, pero no es castigo. No es castigo. Recordemos que en los textos del Nuevo Testamento, muchos quisieron que Jesús castigara a la adúltera, a pedradas, castigara a la jorobada dejándola sin sanar, castigara. ¿Y qué dice que hacía Jesús? No. Al contrario, hacía el bien por ellos. Entonces, esa oración de bendición se expresa en una forma particular que es la adoración, que no solo es la adoración eucarística cuando estamos frente a Jesús sacramentado, sino el siempre ser conscientes, siempre, de que nosotros somos pequeños, frágiles, y por eso Él es el grande, y el mayor acto de humildad precisamente es la adoración, es la oración más humilde, porque es el total reconocimiento de que aunque Dios nos ama profunda y eternamente, como Él mismo lo ha dicho, no es por mérito, sino porque Él es amor. Sino porque Él es amor. Él es fiel a quien es. No se tuerce, como decimos en mi país. Claro que han visto algunos programas de Colombia. Él permanece fiel. Entonces, la adoración se rinde cuando con humildad, no con pretensión. Señor, es que perdóname porque tú sabes que yo soy humano. Eso es pretensión. Y lo voy a explicar por qué. Porque en mí está la gracia. Entonces fue decisión mía pecar. Porque la gracia está en mí para ayudarme a no hacerlo. Yo puedo decirle no a la tentación o no. Entonces decirle a Dios que no pequé porque yo tomé la decisión, sino porque soy humana. Es decirle, tú te equivocaste al crear algo. Y eso es pretencioso. Cuando Dios ha dicho que su creación es buena, quedó bien hecha. Génesis. Entonces, la adoración es esa actitud del hombre que exalta a Dios. ¿Y por qué? Porque a pesar de todo nos ha salvado. Incluso, como le dijeron algunos a Jesús, los discípulos no querían, les anunció la pasión 3 veces y 2 veces ellos le dijeron, no, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a dejar que te pase eso? Y Jesús que le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Pedro, Satanás. Estás pensando como los hombres y no como Dios.
Entonces, esa es la oración de adoración. Un silencio respetuoso, no solo frente a Jesús sacramentado, sino en el momento en que estamos haciendo oración de adoración, porque como Él es el grande, Él es siempre el que nos guía, incluso en la oración, el que va iluminando en nuestra mente, poniendo en nuestro corazón qué decirle, porque les ha pasado, no sé, quizás no, que uno está orando y como que a los 5 minutos, a veces preferimos más cantar y bailar que orar. Y tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Será que es que no hay más nada que decir? Que no tiene nada de malo cantar y danzar, mostrar alegría. Pero nos duramos 40 minutos cantando y bailando y orando. ¿Qué les parece? ¿O no? No sé si pasará aquí así. Quizás lo he visto en otros lugares y acá no pasa así. Pero la pregunta es, no es que sea malo bailar, cantar y danzar. La pregunta es que se nos agotaron las palabras. A Dios le agrada nuestra alegría, pero su plenitud como Padre es la oración. Porque la oración es el diálogo de Él con nosotros en la presencia del Espíritu. Listo, ya dije la primera, así, sencillo. ¿Alguna pregunta de esta? Por eso a María no se le rinde adoración plena. La Iglesia, a partir de la encíclica Redemptoris Mater, ha permitido una adoración a María, pero no es la que se le rinde a Dios, sino la máxima adoración que se le puede rendir a un mortal. Una pregunta, disculpe la ignorancia. En el vocabulario del magisterio de la Iglesia, ¿cuál es la diferencia entre bendecir y alabar? Por ejemplo, ya mencionó lo de bendecir, hablar bien de él, ¿no? Sí. ¿Qué hacer cuando decimos que alabo porque me has salvado? El reconocimiento de quién es, esa es la última, antes del iglesia. Ahora vas a ver qué es la alabanza. ¿Listo? Bendecir es solamente decir, yo reconozco que tú eres el que me bendices. Y por eso te bendigo, Señor. Te bendigo porque me has bendecido con la vida, te bendigo porque me has bendecido en esta situación. Por eso te bendigo. Reconocimiento de que Él es el que nos bendice. ¿Alguien más? O algo que se le venga a la mente. ¿No? Bueno. Segunda oración, la oración de petición. En los textos bíblicos, la oración de petición aparece señalada con diferentes palabras. Aparece clamar, aparece gemir, aparece pedir, aparece invocar, aparece insistir. La viuda de Lucas 18 que le insistía al juez. Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 que nos dice que el Espíritu gime y que nosotros desde el mundo, la creación debe gemir como con dolores de parto, es decir, pedir y pedir y pedir como si le doliera todo. Entonces la oración de petición es una lucha en la oración. Es luchar en la oración. Mediante la oración de petición, yo muestro que tengo una relación con Dios, porque uno no le pide a quien no conoce,
salvo sea una circunstancia muy grande, uno primero va donde la persona que conoce, la familia cercana, la comunidad. Uno pide a quien uno sabe que le puede dar. Y no solo que le puede dar, que le quiere dar. Entonces la oración de petición, pedir, muestra la conciencia de que nosotros tenemos una relación con Dios porque somos sus criaturas, porque somos sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Entonces por eso le podemos pedir. Nosotros no nos dimos la vida o no fuimos creados por nosotros mismos. Dios nos creó. Y al crearnos, Él comenzó una relación con nosotros. Porque somos mamá y papá. Desde antes que el bebé nazca, uno le habla como si ya estuviera. Es decir, uno empieza a expresar una relación con el bebé que está por nacer. ¿Cierto? Incluso empieza a proyectar lo que quiere hacer como mamá o como papá. Lo voy a llevar al colegio y le voy a enseñar esto y le voy a enseñar tal deporte. Todo eso en el marco de una relación. Así es Dios con nosotros. En esa conciencia de que Él nos ha creado, entonces, como nosotros no somos dueños de las adversidades que nos pasan, es decir, yo no puedo decir, bueno, estoy en esta adversidad y ya me voy a quedar en ella, no quiero que Dios haga nada. Pues quizás haya alguien que lo haga, pero no sería como lo común, lo que se espera de una relación con Dios. Lo que se espera de una relación con Dios es acudir a Dios. Y como es eso, la principal relación de petición, ¿cuál será? ¿Qué es lo más grande que le podemos pedir? Desde nuestra conciencia de quién somos. Que nos bendiga. No. Que nos perdone. ¿Por qué? Porque en nuestra pequeñez nos alejamos. Y la petición del perdón, hijo pródigo, Lucas, Evangelio de Lucas, es ya un retorno. Recordemos que el hijo pródigo, estando por allá, dice: voy a regresar a la casa de mi padre y le pediré perdón. ¿Cuándo empezó su retorno? Se me hizo la piel. ¿Cuándo empezó su retorno? Cuando pensó en regresar para pedir perdón. Por eso es la oración de petición más importante, porque es la que nos permite retornar, es la que nos permite regresar cuando nos hemos alejado. Entonces, la oración de petición tiene por objeto tres cosas: el perdón, la búsqueda del reino y cualquier necesidad verdadera. Esos son los tres objetivos de la oración de petición: el perdón, la búsqueda del reino. Jesús nos va a decir en el Evangelio de Mateo: busquen el reino, lo demás vendrá por añadidura, Mateo 6, y cualquier necesidad verdadera, dice el catecismo. ¿Qué quiere decir que una necesidad es verdadera? Que a veces somos muy golosos para pedir, que a veces realmente no necesitamos lo que pedimos, sino que solamente queremos ser acumuladores, como un programa que hay en una cadena televisiva de acá, americana, que lo transmiten por todas partes. Acumuladores, y la gente tiene cosas y cosas y cosas y no sabe, tienen que irlos a ayudar a sacar y a organizarles la casa otra vez.
necesidad verdadera. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Por lo que acabo de decir. Porque a veces pedimos cosas que no son necesidades verdaderas. No es que no las necesite o que no las quiera, sino verdadera. La clave está en esa palabra, verdadera. Una necesidad de verdad. De verdad. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros casi no vamos a encontrar oraciones de lamentación, porque ni siquiera la oración de Jesús en el Getsemaní fue un lamento, sino precisamente una petición: Padre, aparta de mí este cáliz. Es decir, la necesidad era verdadera como hombre, pero si no, que se haga tu voluntad. La necesidad era verdadera. Bien fuera lo que el Padre decidiera, que lo decidió, o apartar el cáliz, o llevar a Jesús en su humanidad hasta el final de donde debía llegar para la salvación de los hombres, Jesús queda atento, pero está planteando una necesidad verdadera. Jesús no dijo que no me peguen, que no me encarcelen, que no me insulten. Y ya el profeta había dicho que sería injuriado, encarcelado, insultado, tratado como un despojo. Jesús no dijo eso, porque está concentrado en la salvación. Entonces está pidiendo a Dios, tiene una necesidad verdadera. ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué hago? ¿Qué quiere mi Padre, mejor dicho, en este momento? Y el Padre se lo revela. Entonces, nosotros vivimos de la esperanza. El Papa Benedicto XVI tiene una encíclica muy bella que se llama Fe et Spes. La esperanza salva. Así se llama. La esperanza salva. ¿Por qué? Porque mientras la esperanza se mantenga viva, que es una gracia del Espíritu, y la esperanza no solo para recibir lo que necesitamos aquí ahora, sino para saber que a pesar de los tropiezos, dificultades, nuestra esperanza sigue estando en la vida eterna, ¿o no? O algunos de nosotros cuando caemos en el pecadillo, decimos: ay no, ya yo no quiero la vida eterna, es que no voy a poder. No, nosotros nos volvemos a levantar, el Espíritu nos ayuda, porque tenemos la esperanza puesta allá, en recibir lo que aún no hemos visto, porque lo único que el hombre no ha visto todavía de los que estamos acá es el cielo y la vida eterna. Lo demás todo lo hemos visto. Es más, vemos cosas que no nos imaginábamos ver, como dijo el profeta Jeremías. Ahora con la inteligencia artificial y todo eso no nos lo imaginamos ver jamás. Nunca. Hemos visto más de lo que imaginábamos ver. Lo único que no hemos visto es eso. Entonces, ya sabemos que la petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Recordemos al publicano de Lucas 18:13. Oh Dios, perdona porque soy un pecador. Y el fariseo que decía: gracias Señor, porque yo doy los diezmos, no soy como ese publicano, y cumplo con lo que tengo que cumplir. ¿Y qué nos dice Lucas en ese texto? Que se llevó la salvación fue el publicano, el fariseo no. ¿Por qué? Es que no se dejaba salvar. Es que estaba pensando que se iba a salvar por lo que él hacía, por lo que él era. Como nos puede pasar a nosotros, que creo que me va a salvar porque simplemente venga a misa todos los días. Qué bueno, eso me va a ayudar, no hay duda, espero que me ayude para mi conversión. Pero si yo no acepto la enseñanza de Jesús y la vivo,
yo puedo venir. Y si mi corazón sigue igual de endurecido, y si yo sigo creyendo pues que es por mis méritos, estoy como el fariseo. Entonces, esa oración es pura, la oración de perdón, pura y confiada. Porque a veces decimos, como ya dije, pequé porque soy humana, Señor. Señor, ¿y por qué no lo impediste? ¿Por qué me dejaste que fulano, fulana, sutana me hiciera pecar? Esa oración no es justa. A mí nadie me hace pecar. La decisión de pecar es mía. Porque yo puedo decir que no. Que la tentación pueda aparecer a través de esa otra persona, eso es diferente. Pero el sí o el no lo doy yo. Viste, me hiciste pecar. Y hasta nos alejamos de la gente. Como si tuvieran yo no sé qué. Los apartamos. No nos sentamos más nunca al lado de ellos. Porque me hizo pecar. Eso es un error. Garrafal. Estoy leyendo el catecismo. Porque yo no tengo nada que inventar de la oración. Cuando la iglesia ha dicho todo. Eso es un error. Entonces, cuando yo estoy culpando a otro de mi decisión, esa oración no es justa. Yo estoy siendo muy injusta en achacarle a otro lo que me corresponde a mí. Lo que me corresponde a mí. Bien interesante. Y esa oración de perdón nos permite volver a la comunión con el Padre y con Jesucristo y también a la comunión con los demás. Por eso la Eucaristía comienza con una oración ¿de qué? De perdón. ¿Y qué nos dice Mateo? Si tienes algo en contra de tu hermano, cuando traiga la ofrenda, ven, arregla con él y entonces regresas. Es decir, puedes venir a celebrar, pero si aún no has hecho mínimamente la oración de perdón, ¿qué estamos celebrando? Y qué bueno que celebremos, porque la Eucaristía nos da la gracia también, nos da la fuerza, pero hay que ser conscientes. Como le dije yo, no lo digo yo, lo dice el magisterio de la iglesia, la Eucaristía es cena de pecadores. Porque si yo me creo justa como el fariseo, ¿yo qué hago ahí? Si yo soy justa y buena y hago todo bien, es cena de pecadores, de los que no sabemos pecadores, pero venimos a la comunión con Jesús y con la comunidad, conscientes de nuestra debilidad, pidiendo perdón de entrada para poder retornar. Entonces, segundo objetivo, la petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que solo llega por las enseñanzas de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Jesús no tenía que pedirle perdón al Padre, pero mostró que el primer objetivo de pedir es pedir el reino. Pero entonces tenemos que tener claro qué es el reino, para saber qué es lo que pedimos. ¿Y qué es el reino? ¿Quién me comenta? No importa, lo que tengan en la cabeza. ¿Qué es el reino de Dios? O reino de los cielos, como lo llama Mateo. La vida eterna. No, ese es el reino de los cielos ya, pero el reino está aquí ya. Jesús dijo, conviértanse porque el reino ha llegado.
amor, justicia y paz. Es decir, el reino es la enseñanza, es vivir, ser una sociedad de acuerdo a los valores evangélicos que Jesús enseñó. Entonces, los que somos cristianos, debería en nuestra familia haber paz, y aún con los que no son cristianos, no solo entre nosotros, sino con todos. Nosotros, bienaventuranzas, capítulo 5, versículos 7, 8 y 9, que son las 3 de la actitud cristiana. Tener misericordia y ser hacedores de paz. Bienaventurados los hacedores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero no hacedores de paz de... No. Esa paz no. Es entender que por sobre todo lo que nos pase está la grandeza de Dios. Y no nos dejamos quitar esa paz. Señor, ¿dónde estás? Aquí. Gloria a Dios. Pues no se ha ido para ninguna parte. ¿De por qué voy a perder la paz? Entonces, el reino fue la propuesta que Jesús hizo. Que hoy, gloria al Señor por su providencia, el texto del Evangelio lo está resumiendo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo. Esa es la propuesta del reino. Y de eso se deriva entonces la cercanía con todos. Jesús no se acercó a los enfermos, a los leprosos, a los endemoniados, a todos los que se acercó porque sí, era que ellos habían sido sacados del templo por la enfermedad que tenían. Porque el judaísmo de esa época leía esa enfermedad como castigo y como castigo mandado por Dios. Entonces le decían a la gente, Dios no quiere que tú te acerques a Él. Al templo no vas a entrar. Y si era leproso, le colocaban una campanita como colocamos en los bueyes de nuestra tierra, para que todo el mundo supiera que cuando caminara la campana sonaba, que era un leproso, y lo sacaban de la ciudad. Anoche prediqué en otro lugar el ciego que Jesús le pregunta qué quieres que haga por ti. Está a la orilla del camino. Y cuando Jesús lo sana, vuelve al camino. Es decir, Jesús otra vez le repone su dignidad. Lo devuelve a lo que le corresponde, a la familia, a la sociedad, a todo eso. Esto lo repito yo mucho, pero es que para mí es Gandhi. ¿Saben quién fue Gandhi? Gandhi fue un hindú que logró la separación de la India, de Inglaterra, pero sin guerra, y recorrió toda la India con un palo. Toda la India, que tiene no sé cuántos millones. Y Gandhi, su mejor amigo, era un sacerdote africano. Y un día le dijo, hablando con su amigo, eso puede pasar, el mejor amigo del Papa Francisco es un judío, le dijo a su amigo, ¿qué piensas de Jesús? Le dijo el sacerdote amigo a Gandhi. Y Gandhi le dijo, Jesús es lo máximo. Pero si los cristianos hicieran lo que Jesús enseñó, el mundo fuera otro. ¿Cuántos millones de cristianos católicos son en el mundo? Pasamos de millones y millones y millones, y el mundo no se ve. Quiere decir que tenemos que seguir no solo pidiendo el reino, sino recibirlo nosotros, querer vivir con la enseñanza de Jesús, como hermanos, amándonos, para que el reino llegue a uno. Porque el reino no llega por mal, sino porque así como Jesús nos lo trajo, nosotros se lo tenemos que llevar a uno.
mostrar. A veces creemos que simplemente recibiendo textos bíblicos va a pasar. Puede que sí, y pasa, pero puede que no. Pero por eso nos van a decir los papas y la iglesia, el testimonio a veces es más fuerte que una palabra. Y no se refiere al testimonio moral, es decir, que yo ya no fume, que yo ya no tome, que ya... No, no, el testimonio de amor convence más a veces que cualquier palabra. Tremendo. La bendición del reino. Estamos pidiendo el reino. Al grupo de oración al que yo pertenezco en Colombia desde hace 26 años. Estamos haciendo el triduo ayer, hoy y mañana. Yo mandé mi oración grabada esta mañana. Estamos orando para que a Colombia se establezca el reino de Dios. Cada una coge una hora. Y ojalá ante el Santísimo. Le daba gracias al Señor ahora, porque ayer pude estar ante Él, hoy también. Orando no solo por esa intención, pero tengo esa muy presente. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza anterior a esa dice, ser misericordioso como mi Padre es misericordioso. Dichosos los que son más misericordiosos. Y no hay más misericordia que desear que el otro se salve. Ese es el mayor acto de amor. No tengo en cuenta tus errores, no tengo en cuenta tu pecado, deseo que te salves. Deseo que te salves. Entonces, ese reino hay que recibirlo. Está aquí, en los evangelios. Están las enseñanzas de Jesús y sus obras. Ese es el reino. Él le puso ese nombre. Nadie sabe por qué. Dios, mejor dicho, sí se sabe por qué. Porque los judíos esperaban que viniera un rey, un Mesías, y que les devolviera el poder que habían tenido en tiempos de David. Entonces Jesús dijo, llegó el reino. Pero ellos no le creyeron porque no era como yo esperaba. El reino. Un bebilato con sandalias que no tiene ni para comer. No, nosotros queremos uno como David, poderoso y que enseñe a todas estas naciones que nos han atacado a respetar. Jesús dijo, no. ¿Cuál es el primer mandamiento? Se lo acabo de decir hoy a un fariseo, maestro de la ley. Amarás al Señor tu Dios. No estás lejos del reino, le dijo. Hoy se me dice la piel. No estás lejos. ¿Y cuál es la otra parte? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Solo el que tengo cerca? Todos. 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 Entonces, Pablo siempre oraba para que en sus comunidades el reino que Jesús había traído permaneciera firme entre sus fieles. Entonces, cuando nosotros participamos, nos sabemos amados, sabemos que toda necesidad la podemos presentar ante el Señor. Tercer objetivo, necesidades verdaderas. ¿Y por qué? ¿Porque me lo merezco? No, porque me amo. Porque me amo. Y porque me ama, entonces yo sé que si me dice sí, está bien. Y si me dice que no, también. Y duermo tranquilo. No me levanto diciendo que habré hecho mal, que no me lo ha dado. No. Confiar en el amor de Dios y que en su amor Él sabrá qué hacer en mi necesidad. ¿Qué hacer en mi necesidad? Entonces, Jesús
es glorificado cuando nosotros ofrecemos peticiones a Él en su nombre al Padre. Él mismo lo dijo: pidan a mi Padre en mi nombre. ¿Y qué quiere decir en su nombre? Teniendo en cuenta lo que Él enseñó. Entonces yo jamás podré pedir que castigue a nadie. Yo jamás podré pedir que le niegue la salvación a alguien. Yo jamás podré pedir que me dé de todo a mí porque le sirve. Yo no podré pedir eso, porque eso no fue lo que le enseñó. Si yo pido algo fuera de la enseñanza de Jesús, dejé de pedir eso. Hoy le decía a Gloria y al marido, les contaba que una amiga mía, compañera mía cuando estudiamos Derecho, hace 30 y tantos años, me dijo una vez: yo puedo pedir a alguien muy molesto, a ver si Dios quiere y se lo lleva. Yo le dije: ¿por qué mejor no pide su conversión? ¿Cómo voy a pedir la muerte? Si es que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué tengo que pedir? Su conversión, su salvación. ¿Listo? ¿Qué piensan hasta aquí entonces? Pueden hablar tranquilamente. Si alguien lo va a escuchar en su voz, él no está viendo su cara, tranquilo. ¿Qué piensan de esa oración? ¿De verdad nosotros hacemos oración de petición? ¿O lo que somos es pedigüeños, que es diferente? ¿O las dos? Puede que por ratos hagamos de petición y por otras pedigüeños. ¿Qué piensan? La tenemos así de clara. Y con esos tres objetivos, para eso es que pedimos. Díganme algo. ¿O alguna pregunta? Nosotros cuando oramos, bueno, aquí siempre decimos: Padre, en nombre de Jesús, te pedimos por el pueblo, porque estamos ahí, por sus necesidades, por si quieren sanarlos, liberarlos. ¿Eso está bien? Sí. Es una oración de petición general, porque entiendo que en ese momento no pueden orar por cada uno. Pero cuando están reunidos en el ministerio, porque imagino que se reúnen en algún momento, deberían tener una lista de todos los miembros de la comunidad y coger uno por uno. Si no pueden en una sola reunión, una parte hoy, una parte después y una parte hoy. Claro, es que es así. Usted dice que traigamos a la comunidad. No, hombre, no. Le pido una listica al coordinador. Regáleme la lista a los miembros de la comunidad. Los nombres. Y empiece por Amalita. No sé si alguien se llama Amalita. Señor, bendice a Amalia. Y entonces, Amalita se enfermó. Le pongo aquí: Amalita se enfermó. Ya sé la necesidad verdadera de Amalita. Ya no le digo: Señor, sánala si es tu voluntad. Ya yo sé que ella tiene esa necesidad verdadera de ser sanada, o no. Pero yo ya conozco la necesidad verdadera, la que voy a pedir. Pero si ni siquiera sabemos cuáles son las necesidades verdaderas del pueblo, ¿qué estamos pidiendo? Repitiendo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero siempre está en la lista, pero no se sabe la necesidad que esté pasando. El Espíritu se lo puede decir. O usted puede decirle al coordinador: cuando sepa necesidades verdaderas, por favor, nos informa. En algunas ocasiones, cuando a veces uno está orando, pero no por la persona, pero viene de repente la persona y da como esas, bueno, a mí me ha pasado con Ana María.
cuando alguien tiene la confianza de decirle, se siente a veces, por ejemplo, yo fui a ver a alguien al hospital y casi ya no hablaba porque estaba en una etapa de cáncer ya al final, pero dijo el capellán y la atención de él, lo que decía era que él sentía que estaba buscando su vida, sus pecados, y que ya de último lo único que le decía era que le diera que se llevara a cuidar y no avanzaba. Sí, que le diera descanso a sus sufrimientos. Eso es diferente a uno querer que la persona se muera. Son dos cosas distintas. Pero una cosa es que yo viendo a la persona bien sana, simplemente porque no me cae bien, yo digo, Señor, ¿cuándo te lo vas a llevar? O sea, esa no es su necesidad de Pero poder. sí, o sea, pero la cuestión es estar consciente depende del caso. Sí, claro. Ajá. Por eso es que estoy diciendo, es que ustedes son, lo dije la vez pasada, el ministerio más importante de la comunidad, no por mérito, sino que sin intercesión no ora, la comunidad va agua abajo, como decimos en el libro. Prácticamente, nosotros lo hacemos, pedimos por todos los ministerios, mayormente los sábados, porque este día solo es para nosotros, orar por nosotros mismos. Ay, no. Pero el sábado. No, ni me lo termine siquiera. Para pedir por ustedes. No se puede. Sí se puede, pero no es la intención del ministerio. Ahora que lleguemos a la oración de intercesión, vamos a ver. Sí, porque en esa parte, bueno, atrás, le voy a hablar de atrás, la mayoría de todos son nuevos, solo los que estaban hermana la gente nada más. Antes, este día nos reuníamos solo para orar por nosotros en el ministerio. Para el sábado y el domingo estar activos para pedir por toda la necesidad del pueblo. ¿Y dónde oran por las necesidades de los demás? A nosotros mayormente tenemos un grupo y ahí mandamos mensajes para todos los que están pidiendo oraciones dependiendo No. si nos dicen la enfermedad. No. Al contrario. Más bien, si usted tiene una intención, la manda por chat, pero aquí, ora por la comunidad. Sí, eso lo hacemos por la comunidad, pero O sea, también ya le explico más. El día sábado, el ministerio se reúne acá mismo, por aquí, según los reglamentos, ¿verdad? Desde que viene desde si una persona necesita privados, oración mariana allá en la asamblea, esa persona puede venir, pero aparte de eso, lo que nos ha dicho, ¿verdad? La intención del ministerio es interceder por todo, no solo renovación. Sino por toda la parroquia, Por claro. todo. Obvio. Somos el ministerio de intercesión de la Pero parroquia. este ministerio, los sábados son para eso. Pero tienen que venir la persona. no, aunque no me encanta. O sea, pedimos por todos los ministerios. O sea, a ver si entendí. Los sábados ustedes se vuelven a reunir para orar por la comunidad. No, es que ese si hay no funciona. No, pero así es, o sea, no le quiero mentir. O sea, si alguien con confianza, con algo privado, viene. Ok, sí, yo te entiendo la intención. Viene la que nosotros intercedamos. Pero cuando se reúnen a orar por todas las intenciones de la comunidad, que yo sé que son muchísimas horas. Pero ella me dice, y si hay alguien bien. No, sí, así es. Yo por eso Yo sí, trato de necesidad. Lo que tenemos es aprender. Exactamente. Por eso estoy tratando. No, mal, jamás. Una oración jamás será mal, ¿cierto? Tal vez la intención o la forma en que lo estamos haciendo no es la correcta. Entonces, por eso a mí me Digamos que no es la apropiada para un ministerio de intercesión, que es diferente. No es que no sea correcto, sino como ministerio. El ministerio de intercesión va a sostener toda la comunidad. Entonces no solamente ora por necesidades. Vaya, mire, una cosa sencilla. El jueves nosotros no
Entonces voy a hacer una pregunta. Espíritu Santo, adoración, alabanza. Perfecto, listo. Perdón. Listo, ya me quedó claro el juego. Vamos por paso. ¿En qué se basa esa oración? Yo me quiero ahora como yo, a los demás, pero bueno, le vamos a explicar cuando uno entra, como le dice que tiene que ser. El día jueves, la coordinadora, por ejemplo, manda un calendario de 3 meses regularmente. Entonces ya sabemos que el que aparece en la primera línea de la que le toca dirigir la oración de una semana. Listo, primera pregunta, ok. Yo te voy haciendo preguntas, ¿listo? ¿En qué se basa la oración del que dirige? Del que está dirigiendo. Sí, yo creo que dice Marcela, está basada en lo que ellos ya mencionaron. El día jueves es lo que la estructura que tiene. No, sí, yo lo entiendo. Dice Ya me que se refiero. basa en pedir por nosotros, nuestra No, familia. sí, nosotros. perfecto. No, yo lo entiendo claro. Estoy haciendo que ustedes reflexionen. Yo no tengo claro lo que me están diciendo. El que va a orar. El que ora, pues pide por cada uno de nosotros. Así ras. No, y lo que Espere, calma, que quiero que reflexione. Sin un texto bíblico que inspire la oración, sin una meditación. Eso yo también lo he sentido en mi corazón. Es que no hay oración sin palabra. Si la intercesión está basada en lo que el Señor ha enseñado, ¿qué tiene que inspirar la oración? Un texto bíblico. el sábado, Por lo menos para arrancar. cuando yo hablé de eso, que el sábado Del diario. No, pero no. Es que ese es un leccionario que tiene. Entonces pregunto, ¿toman el texto bíblico de la liturgia o qué? Voy a hacerles una pregunta. Voy a ponerla de otra manera. Van a orar por ustedes, ¿cierto? Quizás conocen cuáles son las necesidades verdaderas de cada uno, o quizás no, ¿cierto? Si yo conozco, por ejemplo, que la necesidad verdadera puede ser que algunos estén un poco desmotivados, ¿de qué es el texto bíblico que debo meditar? Como hoy, Timoteo. Ese es el texto bíblico que tengo que coger. Para que la palabra, que es la que va a actuar cuando se ore, venga a renovar. Sí, tranquila. Y si nosotros regularmente nos reunimos en misa, por eso recibimos misa. Entonces la base es de que, como ya escuchamos la homilía y pues estuvimos en misa, entonces aquí solo venimos a orar. Hoy te valdría el texto de Timoteo, hoy, pero otro día puede que no. O sea que cuando yo voy a misa en mi casa, o todos los días, yo no medito la palabra. O sea, yo no oro para tener un diálogo con Dios. Y entonces, hermana, ¿usted qué lo sugiere de nosotros? Yo sugiero, bien lo dice porque son sugerencias. Yo entiendo que el ministerio necesita, ¿cierto?, de la fuerza del Señor y que nos anime, que nos dé la fuerza. Pero no es solo orar por las necesidades mías. Hay que meditar o textos que estén relacionados con la necesidad o textos que estén relacionados con el ministerio de intercesión. Entonces están cansados. Ay, Moisés cuando estaba orando se le caían las manos. Y Aarón y el otro se las tenían que levantar. Señor, así las tenemos nosotros ahora. Y arranque. Entonces, por ejemplo, a que vengamos, leemos el texto bíblico, meditamos y comenzamos a orar. Y empieza a orar. Y deje que el Espíritu de ahí para adelante le dé lo que le va a dar. No se trata de que esté bonito, es que así es como debe ser. Porque ustedes me están diciendo
que están orando por ustedes, ¿cierto? Entonces yo les digo, oren por textos que tengan que ver con su conversión, con el servicio, con su realidad de intercesores, con todo eso, porque nosotros no somos ánimas benditas por servir. Es decir, no vivimos 3 metros arriba del piso, ojalá, pero no es así, y tenemos realidad. Entonces hay una realidad, incluso hay una medio discordia. Vamos a meditar en este tema. Para que el reino sea el que llame y se establezca. ¿De qué manera lo hacen ustedes en sus países? Así como se lo estoy diciendo. Es más, si me lo permiten, yo hice en febrero formación para Ministerio de Intercesión en Nashville. Está en el canal de YouTube de Nashville, pero Gloria tiene los enlaces. Ellos fueron los que la subieron. Les di 8 clases sobre intercesión, 8 temas sobre intercesión. Y eso es solamente el principio. La vez pasada tuvimos un ayuno y traíamos una lectura referente a lo que se iba a hacer, ¿verdad? Dimos la lectura, hicimos la lectura para que la reflexionáramos a base de lo que íbamos a llegar. Es correcto que alguien trae esa lectura, pero venimos nosotros y buscamos otra lectura para acomodarla aunque alguien más esté llevando la coordinación de esa lectura. O sea, Bueno, yo creería, nosotros vivimos por fe, ¿cierto? Entonces yo creería que como somos ministerios, vamos teniendo cercanía, sinceridad, tranquilidad al momento de hablar, porque somos un ministerio. Entonces yo creería que si el Señor escoge a Gloria, es el Señor. Y yo no le voy a quitar al Señor la autoridad, por muy coordinadora que sea. Eso no lo voy a hacer. Porque es por fe. Es por fe. Entonces, por ejemplo, si la coordinadora, después de orar, porque sé que lo hacen después de orar, organiza al mes, por ejemplo, y dice primer jueves sutanita, segundo jueves sutanito, si hemos orado, si la intención es que el Señor se glorifique, ¿por qué voy a dudar que esa persona es escogida por el Señor? ¿O no? No lo sé. Además, puede pasar, que terminando ya su meditación, a mí el Señor me inspire algo, puede pasar. Pero yo espero que la primera persona termine, no se lo quite, porque la confusión trae entonces, y si más si lo que me está esperando el Espíritu va en el sentido de lo que estamos meditando. Gloria al Señor, hay una confirmación. Pero yo creo también que es un tema de lazos de hermandad, de respeto. Miren, hermano, si hablamos claro, todos no tenemos las mismas gracias. Gloria al Señor, Él mismo lo dijo. Cada uno va a recibir del Espíritu lo que el Espíritu le quiera dar. Pero eso no quiere decir que yo voy a despreciar lo que puedo recibir a través de una persona sencilla que también me puede dar el Señor a mí. Y sencilla me refiero que viene con todo su corazón, con toda su apertura a compartir. No me estoy refiriendo sencilla a su ser como persona, sino a la disposición con que lo está haciendo. ¿Y yo por qué me voy a negar a eso? ¿Y yo por qué me voy a negar a eso?
Pero volvemos al centro de lo que estábamos hablando ahorita. Está bien que oren los unos por los otros, la misma palabra nos la pide. Pero como ministerio, la intención siempre es sostener no solo el grupo, sino toda la parroquia. Y como es de intenciones verdaderas o necesidades verdaderas, como lo dice el catecismo, entonces en la medida en que las conozcamos, qué bueno, ya sabemos cuál es la necesidad verdadera de esta persona, o sabemos cuál es la necesidad verdadera de esta comunidad, o sabemos cuál es la necesidad verdadera de los sacerdotes ahora mismo, y vamos puntualizando la oración, porque es que la intercesión se nos queda en: Señor, bendice, dale lo que necesita, sánalo, libéralo. La oración, es que estamos adelantándonos, pero me adelantaron ustedes. Después iré a la otra entonces. La oración de intercesión tiene una característica. No sé si característica sea la palabra, no me gusta mucho. Una gracia. Y es que el intercesor está abierto a que sea el Señor quien le inspire lo que va a orar. El intercesor no viene prevenido. Empezamos, ¿cierto? Empezamos pidiendo el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero de todas maneras estamos abiertos a que el Señor nos sorprenda en cualquier momento. Porque estamos orando por intercesión. Y el Señor nos deje conocer a través de un carisma que se llama palabra de conocimiento una necesidad verdadera. Tienen que pedir los carismas que acompañan al ministerio de intercesión, que son palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento y conocer esto. No solo leerla, ir profundizando en la palabra, porque si no, ¿qué voy a orar? ¿Qué le decía Moisés al Señor? Señor, tú dijiste. Y cuando le dijo el Señor a Moisés: llévate ese pueblo, y Moisés le dijo: mi pueblo. No, Señor, el tuyo. Yo te lo saqué, pero ese pueblo es tuyo. Porque sabía que le había dicho el Señor. Pero si los intercesores no sabemos qué ha dicho el Señor, ¿cómo hablo con el Señor? Sugerencia: hay que empezar a leer por lo menos los 4 evangelios, pero ya. Y ojalá en el ministerio, si pueden coger 15 minutos y leer un capítulo cada vez que se reúnan. Por eso les dije, este es el ministerio más importante, por eso tiene más exigencia, porque el Señor mismo lo va a decir, al que más se le dio, más se le pidió. Le dio el más importante, aguántense. Y duro. Además, el intercesor tiene la certeza. ¿Por qué el intercesor no pide por él? Porque en esas necesidades verdaderas, su necesidad está envuelta en la de otro. Ya. ¿Y listo? Ya anoche lo voy a decir, que la predica fue: ¿qué quieres que haga por ti? Le dije a Gloria: Gloria, ¿pediste? Me dijo: no pediste. Me dijo: no, era que estaba enredada acá. Y yo le digo: pues yo sí pedí, yo iba orando y pidiendo. Entonces yo puedo decir: Señor, esa necesidad es la mía también. Ya, no necesito ni que más nadie ore por mí. Ni siquiera esa necesidad. Señor, esa necesidad es la mía también. Listo. Sencillo. El tema con la intercesión es que hay que saber qué orar y cómo orar. Eso es muy importante. ¿Qué oramos? Todo. ¿Cómo lo oramos? Tenemos a Jesús de intercesor, como Jesús lo pediría. Imagínense, como Jesús lo pediría.
Por eso el catecismo dice de la oración de intercesión, luego me devuelvo. Ah, no, esto fue bien. La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús, porque Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Consiste en una petición en favor de otro, no conoce fronteras, se extiende hasta los enemigos. El intercesor no tiene frontera, no deja que se lo gane sus sentimientos. Yo le doy los numerales del catecismo. No deja que se lo ganen sus sentimientos y sus emociones. ¿Voy a pedir por quien me hizo daño? Sí, voy a pedir porque yo soy intercesor. Y Jesús está pidiendo por él. Dice el catecismo, es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder. Desde Abraham, dice el catecismo, lo propio de un corazón que está conforme a Dios será siempre pedir por el otro y por todo. Por eso el ejercicio es un poco más exigente. No solamente bendice a los sanos, los libera si tú quieres, Señor, sino a ver la listica. Padre, ¿qué necesidades podemos orar? Porque hay unas que ellos se reservan, ¿cierto? Por esto. Porque el Espíritu ayuda. Y más si hay el carisma de palabra de conocimiento. Pero si no lo hay, entonces yo sentí no sirve. Es el diagnóstico exacto como lo dice Jesús. Palabra de conocimiento. Lo que está pasando es esto. Listo. Pero entonces, ¿qué necesitamos pedir que el Señor nos dé fe para sentir? Por supuesto. Señor, acrecienta nuestra fe. Pero con la de un granito de mostaza, las montañas se moverán. Tengo una pregunta, hermano. Sí, claro que sí. Por ejemplo, nosotros estamos nuevos en el ministerio. Viene una persona que uno ore por ella. Entonces, uno le puede preguntar por qué quiere que ore, o solamente orar. Si a la persona le parece bien, está bien. Pero también se da el caso de que tú simplemente empiezas a orar por la persona y el Espíritu te inspira la oración. La inspira. Uno empieza a orar y dice, ¿yo por qué estaré orando esto? El Espíritu está inspirando la oración. Pero para eso hay que ser dócil al Espíritu, no tener prevención. Ay, esta fue la que se separó, entonces ya voy a orar. No. Puede empezar por ahí. Ay, seguro está muy triste. No suponga. A lo mejor no esté tan triste. No sabemos. Pero como ya sabemos el murmullo, que a veces oramos los murmullos. Gracias. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras por todos los hombres, todos los constituidos por autoridad, por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el Evangelio. Ahí están los 4 objetivos, no que se agote ahí, sino que de ahí se desprende todo. Por todos los hombres, por todos los que tienen autoridad, por todos los que han rechazado la salvación y por los perseguidores. Ahí está. ¿Quién se queda por fuera de eso? Nadie.
Nadie. Nadie. Entonces, el tema de la oración de intercesión es que es una petición profunda, ampliada, porque llega incluso hasta los enemigos. María, los discípulos acaban de negar a Jesús, de dejarlo solo. ¿Y qué hizo María en el cenáculo? Orar con ellos y por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Con el dolor que tenía en su corazón en ese momento. Pero ella sabía que no podía dejar, tenía que acompañarlo hasta el final, hasta que el Espíritu viniera a ella. No podía decir, ahora estoy triste, no te quiero ver, Pedro, negaste a Jesús, después oramos. No. Eso es ya. Entonces miren lo que hemos dicho en la oración de intercesión. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Los objetivos por los que se hace. ¿Algo más de la oración de intercesión? Para ir a la última. A las dos últimas. La oración de acción de gracias, que es una oración permanente. Señor, te doy gracias. No, ¿por qué me das gracias? Es puntual. Es puntual. Señor, te doy gracias por esto. Lo mismo la de perdón también. Lo mismo la de perdón también. La de perdón, También pedir. lo mismo. La de perdón, por ejemplo, yo digo, Señor, te pido perdón. No, claro, que tengo que decir por qué. ¿Por qué? Obvio. Eso así como si fuera feria, no, Señor, perdona todos mis pecados y ya. ¿Y el arrepentimiento dónde estuvo? ¿Dónde me quedó mi conciencia de cuál fue el pecado que quiero que me perdone? Pero al Señor, ¿cierto? Tú sabes cuáles son mis pecados, Señor, perdóname. ¿Y dónde está el arrepentimiento del pecado que duele? ¿Y dónde hago yo mi ejercicio de mi examen de conciencia que me dice cuál es el pecado que tengo? Tiene que mencionarlo. Por ejemplo, te pido perdón porque no hago las cosas bien. Así es. Sí, por eso es que estoy pidiendo Porque perdón. no soy un buen padre, no soy un buen hijo. ¿Y si no lo soy? Sí. Yo no voy a decir te pido perdón porque soy buen padre. No, tengo que pedir perdón por lo que necesito, en lo que necesito su misericordia. Señor, necesito tu misericordia porque no soy buen padre. Para que tu misericordia me ayude a superar eso. Me ayude a superar. Entonces, la acción de gracias es una expresión de alegría. De alegría. Pablo es el gran maestro de la acción de gracias. Todas las cartas de Pablo empiezan dando gracias y terminan dando gracias. Y en todo el tiempo está diciendo, y den gracias. Él es el gran maestro de la acción de gracias. Porque da gracias el que está alegre. Y no solo el que está alegre por lo que ha recibido, sino porque tiene a Dios cerca. Y bueno, si puede agradecer puntualmente. Por eso Pablo va a decir, den gracias en todo momento, velando inclusive, atentos a no dejar de dar gracias nunca. Pero gracias, Señor, yo te doy gracias, Señor, gracias, Señor, te doy gracias, Señor. Ay, ¿por qué le doy gracias? Yo puedo decir cosas generales, por la vida, por la salud, pero ¿será que hoy no hay nada puntual para darle gracias a Dios? Pero unos días, yo
no y puntual. Hemos podido comer, descansamos anoche, nos pudimos trasladar. Cuando avisaron de tornado Gloria y nos miramos, y ahora yo dije arranquemos temprano, nos quedamos allá afuera desde las 4:30 de la tarde hasta que empezó la Eucaristía. Gracias, Señor, porque pudimos llegar a tiempo sin ningún problema. Gracias, hay mucho por lo que agradecer. Y la última es la oración de alabanza, hermano. Se escribió. La oración de alabanza. Es que me cambia de puesto. La oración de alabanza es la oración que reconoce a Dios porque es Dios. Te alabo, Señor, porque Él es el Señor. Y te mereces la alabanza. Te mereces el reconocimiento. Te mereces no por lo que hace, sino porque tú eres. Te alabo porque tú eres. Tú eres el que nos amas. Tú eres el que, ahora es tú eres. Ya no es el por qué ni el para, sino por lo que tú eres. La alabanza tiene esa característica, es por lo que es Dios. Por lo que es Dios. Y Lucas es el gran maestro de la alabanza, no solo porque María empieza a alabar al Señor en el Magnífica. ¿Qué dijo María? Alaba, Magnífica. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios. ¿Por qué? Qué grandes cosas ha hecho en mí. Porque Él es el que ha hecho grandes cosas en mí. Deberíamos aprender a veces cuando le queremos indicar a María que fue por ella y por su mente. Porque grandes cosas ha hecho en mí. Su nombre es santo. Y empieza a alabarlo, a reconocer a Dios por quien es. Su nombre es santo y su misericordia. Y empieza a alabar. Entonces, la oración de alabanza es desinteresada y se puede expresar de diferentes maneras. Cantada, uno le hace una poesía al Señor, con himnos. Los salmos, en los salmos hay muchos de alabanza, no todos, pero hay muchos de alabanza. Alabar cielos, dinteles del cielo al Señor. Entra el Rey de la Gloria. Puro reconocimiento al Señor de quién es el Señor. Eso es alabanza. Lucas en todo pone, cada vez que Jesús hacía un milagro, o hizo un milagro, no hacía sino hizo un milagro, Lucas va a poner enseguida que al que sanó, era alabando. Enseguida, alabando. ¿Qué está diciendo? Que el que sanó está reconociendo que ese es el Mesías. Que ese es el Mesías. Entonces, ¿quién alaba? La comunidad. Hechos 2:47, la primera comunidad, se reunían y cantaban himnos y alabanzas, nos va a decir Hechos. ¿Quién alaba? El tullido que curó Pedro y Juan en la puerta del templo. Enseguida entró al templo alabando. ¿Quién alaba? La muchedumbre en Hechos 4. Los gentiles, Hechos 13. Todo el que se encuentra con el Señor alaba al Señor. Y vuelvo al tema del canto. Claro que sí, pero no se nos puede pasar la alabanza que brota del corazón. Esa es la que el Señor quiere escuchar, la de mi corazón. Tú eres mi Dios y te alabo. Esa es la que Él quiere escuchar. Y también me he hecho mi pachangaita, pero sin obviar la otra. Y nos está costando abrir la boca para alabar al Señor. Si no hay instrumentos, no alabamos. Bueno, esas son las clases
entregar a ella. Porque no hice sino coger todo lo que el catecismo, hermana, y otras oraciones, como cuál. Esas son las que la iglesia reconoce que deben estar presentes en el cristiano. Hay otras oraciones, como por ejemplo, muy puntualmente para la renovación, la de lengua, pero todo el mundo no tiene coraje. Pero estas sí son para todos. Estas sí son para todos. Las otras son carismas específicos que el Señor da a personas puntuales. Pero esta, la gracia del amor de Dios, nos la espera. ¿Preguntas? ¿Algo que decir? ¿Que no quedó claro? Exacto. Entonces, como intercedor prácticamente nosotros no es que tenemos, es lo que pienso, no es que nosotros tenemos que tomar nuestra sentimiento que divide con nosotros, nuestra familia. Escuchaba una vez a un sacerdote que decía, cuando verdaderamente hemos reconocido el misterio del intercesor, ya hasta se nos olvida de pedir por nosotros, se convierte en pedir por el otro y en alabar y glorificar a Dios. Así es. Entonces, cuando usted está diciendo eso, yo estaba analizando que yo había escuchado eso es prácticamente lo que el magisterio de la iglesia dice. No, el magisterio no dice al intercesor no pidas por ti, sino que como el intercesor se dona, es que el intercesor se regala. Con el mismo amor que Jesús se ha regalado para interceder por nosotros, con ese mismo amor el intercesor se regala, casi que no olvidándose de sus necesidades, sino con la certeza y la confianza de que sus necesidades no son olvidadas precisamente por su donación de amor. Exactamente. Y Dios va a dejar de bendecir, de soportar, de estar atento a las necesidades de quien se ha donado por amor. No, jamás. Jamás. Pero esa es la certeza de la fe del intercesor. Así es. Así es. Hoy dice acá, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Es que a veces creo que si yo no le pido, Él no sabe lo que necesito. Y resulta que nos va a decir la palabra, que antes de que la palabra salga de mi boca, ya Él la conoce. Ya Él la conoce. Ya Él la conoce. Bueno, no sé, algo más que quieran preguntar o decir. ¿Del tema? ¿O de otra cosa? Esa pregunta que usted dijo ahorita, muchas personas la oigo mencionar que la hacemos. Es que tú no sabes pedir. ¿Ah? Y uno se queda preguntando, ¿y cómo es que se pide? Exactamente. ¿Y cómo es que se pide? Pidiendo. Y como dice usted, ya lo sabe. Sí, pero lo que pasa es que en la relación, acuérdate cuando hablé de la oración de petición, es una oración que expresa relación. Las mamás sabemos que a los bebés hay que alimentar, pero si el bebé no llora, no le va a dar el alimento. No, pero cuando el bebé llora, el corazón salta. Eso es lo que pasa. Dios lo sabe, pero cuando tú te diriges a Él, es una expresión de que tú tienes una relación con Él. Entonces yo no puedo estar, como Él sabe lo que necesito, tú sabrás qué me das. No, es que me relaciono con Él.
a través de la oración. Y puede que orando por esa intención me inspire y yo diga, esto no es lo que yo necesito. Esto no es por acá. Que a mí por lo menos me ha pasado muchísimo. Que estoy orando por algo y en medio de la oración el Señor me ilumina y me dice, por ahí no es. Por ahí no es. Entonces por eso oro. La oración es el ambiente en donde yo hago comunión con Dios. Y en donde el Espíritu me deja conocer los deseos de Dios. Si de verdad estoy orando de empujar. Hermana Cecilia, entonces no sería lo correcto, Mayra, no sería lo correcto de que cuando estamos reunidos en el grupo Mayra, estamos orando y nos quedamos callados, o sea, será conveniente de quedarnos quietos sin orar y sin nada, sino que Puede haber un momento contemplativo. Puede pasar, claro, y la contemplación es un grado ya altísimo de oración. Una cosa es quedarse callado, otra cosa es contemplar. Contemplar es que he entrado en esa profundidad de comunión con el Señor, que mis sentidos y mi corazón están unidos en ese momento, solo a Él. Pero también puede servir el silencio para meditar en lo que se ha reflexionado, ya para pensar en qué me dijo a mí, ¿cierto? Ya no qué le dijo a todo el grupo, sino me quedo en silencio porque, Señor, acabo de entender por esa palabra tal esto. Y me puedo quedar en silencio un momento reflexionando. Entonces, no, el silencio, y el tema no es, porque vamos corrigiendo como léxico, correcto o incorrecto. Aquí no estamos chuleando notas, ¿cierto? Sino, ¿qué es verdaderamente lo que se hace? ¿Listo? Porque no estamos buscando simplemente alcanzar una perfección humana como intercesores, sino perfeccionarnos nosotros como hijos mediante la oración y el amor. El amor, porque oración de intercesión sin amor, como dice Pablo, eso es campana que hace mucho. Y no el amor. Todo va a desaparecer, solo el amor quedará. Y si no fue por amor, eso sí, lo dice con otras palabras, eso no fue sino campanas sonando, metal sonando. Y vamos a aprender mucho a amar. Porque cuando empezamos a orar por otra persona o por la persona o por otro ministerio con amor, la gracia va a poner ese amor en el corazón de verdad. De verdad. Entonces, eso es lo que queremos alcanzar, ¿cierto? Ser como Jesús, ser otro Cristo, otro Jesús intercesor. ¿Por qué Jesús intercede por nosotros? Porque nos ama. Hasta el punto de haber dado su vida. Porque nos ama. ¿Algo más? Bueno, bendito sea Dios. Agradecerle al Señor primero el poder compartir aquí en esta noche con este ministerio de intercesión de la parroquia del Sagrado Corazón de Washington. Y le pedimos al Espíritu Santo gracia. Gracias. Bendito sea Dios.